Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento en el que veas este video. Mi nombre es Marina Isabel Giaveno, soy terapeuta, hago biodecodificación, análisis de árbol genealógico, también leo el tarot, hago numerología y me gusta mucho en el canal compartir entrevistas o conversaciones con personas que creo afines a lo que hago. En este caso se trata de Ramsés Cabrera. Te voy a dejar linkeado la primera entrevista que tuve con él. Es enseñante de los 11 pasos de la magia, el método que creó José Luis Parise. Y hoy vamos a estar profundizando un poquito más sobre ese tema. A ver, ya lo, ya lo voy a admitir. Ya está ingresando. Hola, a ver, no te escucho. Ahora sí, Ahora sí, ahora sí. estupendo. Buen día, buenas tardes para vos, Ramsés. Muchísimas gracias, Marina. También estás mejor. Me estoy mejor, estoy mejor. Sí. Estupendo. Bien. Bueno, yo le estaba contando a la gente que íbamos a seguir profundizando en esto que es la magia de poder hacer de poder crear la realidad que queremos crear. También le contaba a la gente que la vez anterior creo que no lo mencioné o no lo mencionamos, que vos sos enseñante en Edipo, ¿no? En la escuela de este método de los 11 pasos de la magia que creó José Luis. Para Y ser exacto, soy enseñante explicativo, precisamente formado en la Escuela Edipo, tal como ujú, estabas mencionando, y también con un nivel dentro de esta cuestión que se llama enseñante explicativo consonante, digámoslo así, es un nivel de habilitación sí, dentro de la formación de enseñantes, que precisamente es la actividad específica donde aprendemos a también enseñar claro. la enseñanza. Perdona que te interrumpiera, quería hacer simplemente esa puntualización. Sí, no, no, es que está bueno, o sea, a mí me interesa aclararlo porque, digamos, en las redes puede haber un montón de personas que hablan del método o hablan de la magia, porque yo también me puedo poner a hablar en base a los videos que veo de José Luis. Otra cosa es tener años de recorrido, el nivel este de enseñante y poder hablar con fundamento de lo que se habla, ¿no? Eh, y en esta ocasión vamos a entrar en el camino directamente ya, con los 4 primeros pasos. Contame cómo es eso. Estupendo. De verdad es un tema, y no solamente un tema, sino todo un universo súper profundo. Por eso es muy importante también eso que mencionabas recién acerca de, bueno, desde dónde vamos a encarar también la posibilidad de transmitir estos temas. No es lo Bien, mismo, digámoslo así, quien, no sé, imagínate, ve unos vídeos de medicina y se pone a hablar de medicina sobre la base de esos vídeos, que sí, hay quien hace un recorrido universitario, años de práctica, años de estudio. Se entiende que hay una diferencia, se entiende. Sobre todo lo digo sí, porque también es cierto que hoy en día, seguramente tú que también estás muy involucrada en todo este tema del Internet y de la exposición en Internet, existe mucho lo que se llama el fenómeno de los todólogos, ¿viste? Gente que se pone a hablar de cualquier cosa un poco y en plan solamente en base sí, a, bueno, me leí un libro. Es claro, cierto, tampoco vamos a decir que esa gente no hable o algo así, porque tampoco se trata de eso, pero sí es buenísimo estar atento a desde dónde habla cada quien, desde dónde expone cada quien. Y sí, si bien es cierto que eso es un universo súper potente, es posible anclarlo en cuestiones bastante conmensurables, aunque sea como nivel desde el cual empezar el tema y desde el cual abordar el tema. Lo digo porque precisamente cuando hablamos de los 4 primeros pasos del método de la magia, el primer paso, que es el caos de la idea, del cual algunas indicaciones ya compartimos la vez anterior, sí, precisamente enseña ese paso a considerar desde dónde
haces lo que quieres hacer en la vida. Hacemos un breve repaso de cuestiones que estuvimos trabajando la vez anterior, porque precisamente permite acceder. Que es que toda persona cuando quiere hacer algo en la vida, ¿desde dónde parte? Claro, Parte desde una idea. Bueno, yo tengo sí, una idea de realizar una empresa. Sin embargo, no es simplemente, digámoslo así, tan sencillo decir, bueno, yo tengo una idea, esa idea la llevo a realización, todos felices y contentos. No es esa la música que en realidad sigue el baile de cada quien en la vida cotidiana. ¿Por qué? Y esto lo podemos encontrar muy fácilmente. Si de verdad eso fuese así, tal cual como uno piensa, bueno, yo simplemente tengo la idea y la realizo, no tendríamos la humanidad que tenemos hoy en día. claro. Por eso, ¿y a qué me estoy refiriendo con la humanidad que tenemos hoy en día? Estamos en 2024, digámoslo así, somos Occidente, somos los civilizados. Sí. Y sin embargo, tenemos cada vez más regresiones a cuestiones que se pensaban superadas, cuestiones a pretender decir que, bueno, ahora en realidad las mujeres tienen que depender de lo que el otro decida, los hombres tenemos que volver a actuar conductas y, llamémoslo así, densificaciones de guerras. Lo que tenemos que hacer de nuevo es dejar afuera la inmigración. Tenemos que tachar a todos los polos. Vamos a, ¿cómo se llama? Cuando digo tachar a todos los polos, me refiero a tachar a lo que es diferente. Viene Bien, una familia, viene una, digamos, una nucleación de personas de otros países, que es lo que se hacía antes, cerremos fronteras. Supuestamente Occidente avanzó cuando dijo, bueno, vamos a facilitar la la inmigración y la inmigración, inmigración. sí. Claro. Ahora, sin embargo, se vuelve atrás. Se vuelven a pensamientos, sobre todo en Occidente, y esto se está encontrando cada vez más en las noticias. Resurgimiento de radicalizaciones, tanto de izquierda como de derecha. Ya las probamos como humanidad. Podemos Sí. decir, probamos las cuestiones de comunismo extremo en Rusia, en otros países, y también probamos las cuestiones de extrema derecha. A fin de cuentas, el siglo XX fue Sí. toda una mostración de las dictaduras. Y yo creo que si hablo de este tema en Argentina, más todavía experiencia han tenido con el tema de los militares. Y lo digo también teniendo en España la experiencia de Franco. Tal vez no en mi caso precisamente a nivel primera persona, porque yo nací a finales de los 90, no, perdón, a finales de los 90, no, a principios de los 90, Sí. y digamos, en esa época ya Franco había fallecido. Pero Franco, para quien no lo marcó, conozca, sí, pero claro, efectivamente marcó. Y sin marcó. embargo, encontramos hoy en día, de nuevo, movimientos políticos que lo que están pretendiendo es decir, vamos a volver a sistemas, ideas, paradigmas, supuestas soluciones de la época anterior, cuando ya se demostraron que no funcionaron. Y de hecho hubo décadas y décadas y décadas diciendo, oye, todo eso que vino antes fue un error. Tenemos en todo caso que aprender y no repetir esos errores. Sin embargo, otra vez vuelta a ese mismo caos. Entonces no podemos decir que partir desde un estado donde solamente se dependa de las ideas vaya a generar otra cosa que ese mismo caos que ya se Ese demostró mismo que generaron. caos, claro. Exacto. La cuestión es que esto no tiene raíces en lo plural, en lo social, en lo general, sino que podemos encontrar las raíces de ese mismo funcionamiento, un funcionamiento horrible, pero funcionamiento dentro de todo, a nivel individual. Esto significa muy claramente que si encuentras y realmente reconoces, oye, toda esa cuestión de caos que está en lo social, quieres resolver eso a nivel de crear tú tu propia vida, crear tú tu propia realidad para que todas esas cuestiones de el caos social no te afecten, primero que todo tienes que aprender a solucionarlo en ti. Recuerdo una vez que una persona a quien yo sigo también de estos temas, a quien escucho, mencionaba un ejemplo que se dice, creo recordar en Argentina también, con respecto al tráfico. Generalmente uno dice cuando está en un atasco de tráfico, uy, qué mal están los Ajá, autos, qué sí, mal están los sí, sí. carros, de tanta densificación. Tú formas parte de ese tráfico también. O sea, formas parte del problema. Claro, Si sos una... quieres solucionarlo, claro, primero tienes que solucionarlo en ti. A fin de cuentas, pongamos este caso. Es cierto, hoy en día tenemos un montón de caos a nivel social. Sin embargo, escuchas las vidas de los demás
y puedes encontrar, oye, otras personas en mis mismas circunstancias tienen una serie de facilidades o una serie de avances, una serie de progresos que yo no tengo. Entonces el tema no está en lo social, no está en lo general. Si, por ejemplo, uno puede decir, mira, es que falta trabajo y tal, por eso no tengo, digamos, mi propia economía, no tengo mis propias condiciones económicas, porque no tengo trabajo. Sin embargo, otras personas forman parte, llamémoslo así, de tu mismo nivel estatus social, tu mismo nivel condiciones, etcétera, y consiguieron un trabajo. ¿Cuál fue la diferencia? Los paradigmas imperantes, los cuales estuvimos La vez anterior los recorriendo nombré. algunas claves en la vez Sí. anterior, efectivamente, te dicen, en todo caso, eso lo que tienes que hacer es pelearte contra lo externo, pelearte contra lo social. Esa es de entrada, para que tengan una claridad, esa es la base de la política. El problema de la sociedad es que los del color opuesto están en el poder. Si los quitáramos a todos de en medio, se solucionaría todo. El caso es que Sí, eso ya se probó ya cuando sé, estamos pero hablando de... no, te Y iba a sin decir embargo, a la gente le sigue yendo fatal. Dime, que dime. acá estamos hablando de lo general, ¿no? Pero se me ocurre en lo particular, perdón, poner un ejemplo muy básico y muy simple de todos los días. La persona que en su cabeza piensa que su novia, su novio, su amigovio le engaña, cuando empieza a pensar eso y empieza a buscar en las redes y empieza a stalkear, termina efectivamente encontrando que con alguien lo engañó. Entonces digo, esa idea a la cual le dio poder, a la cual alimentó, termina generando en la realidad eso mismo que pensaba, o si no, no sé qué pasa, pero todas las mujeres u hombres que desconfían terminan probando que lo que creían era verdad. Necesitamos, me parece súper potente porque estás encontrando, y es una cuestión que es muy importante de reconocer, el orden, uno, digámoslo así, uno de los principios básicos de la magia, del paradigma de la magia, que es reconocer y usar que la realidad se genera de adentro hacia afuera. Sí, Ahora bien, es necesario profundizar, porque podríamos decir, alguien estoy seguro que podría estar pensando, bueno, hay gente que digámoslo así, es súper desconfiada, empezó a stalkear, como lo mencionabas, empezó a hacer mil cosas y estropeó su vínculo de relación de pareja propia precisamente por esa cuestión, porque después resulta que se descubre que la otra persona de la pareja no estaba haciendo alguna cuestión, llamémosla ilícita, no estaba claro, haciendo alguna era cuestión, inocente, sí. digámoslo así, podría decirse en términos muy planos. Por eso es importantísimo, sea que finalmente, en ese caso que mencionabas, se descubra que la otra parte de la pareja fuese infiel o no, reconozcamos que el origen del problema no estaba simplemente afuera. Sí, ¿Cuáles son los motivos por los cuales la persona generó un resultado, llamémoslo así, una producción, una concreción, que no es la que la persona quería, sea porque se descubriera que sí había una infidelidad, o sea porque finalmente se demostrara que no había infidelidad, pero el hecho de que la persona no tuviera el orden con el cual, oye, por ejemplo, mantener una confianza, claro. uno de los elementos que se podría decir de una relación de pareja sana, y finalmente densificara en que la pareja quedara destruida precisamente por esos, digámoslo así, en primer momento, toda esa energía puesta en base a, uy, que me están siendo infieles, voy a ponerme hasta que tal, tal, tal. Al final eso llegó a generar un resultado que no es el que quería El la resultado es persona. el mismo, se destruyó la pareja. Podríamos decir, exacto, el resultado es el mismo en el sentido de que no es el que la persona quería. Claro, sí. Al menos en su idea no quería generar eso. ¿Dónde está la raíz de eso? El método de la magia, primero que todo, explicita desde dónde genera el problema, desde el caos de la idea. La gente tiene una total división de fuerzas en ese sentido. Ujú. ¿Por qué? Porque piensa una cosa, después dice otra, lo que siente va para otro lado, sus acciones no se condicen con lo que dice que quiere hacer.
Por ejemplo, alguien que dice, mira, yo quiero conseguir un trabajo, pero no puedo conseguirlo. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar de mi familia. Mientras tanto, me siento frustrado. Sí, Mientras tanto, me pongo a echar pestes de la situación todo el día a través de mi palabra. Vas viendo que palabra por un lado, fuerza a nivel de acciones por otro lado, sentimientos por otro lado más todavía. Todo eso es una división de fuerzas. Es un estado caótico. Y desde ese estado, desde el caos de la idea, es desde donde parte el ser humano en general. sí, ¿Cuál es entonces el primer paso para atravesar ese caos? Los 11 pasos del método de la magia lo delinean perfectamente. ¿Cuál es el paso 2? Antes de hablar del paso 2, es importantísimo profundizar en el paso 1. Totalmente. sí, Porque digámoslo así, fíjense, lo que recién sucedió, el ser humano quiere enseguida avanzar al siguiente, pero momento. Tenemos que profundizar primero en el paso 1. ¿Por qué? Porque hay una cuestión previa que conecta con el paso 2 directamente, pero es necesario primero recorrerlo en el paso 1, que es nombrar, poner en palabras cuál es esa idea de lo que quieres generar. Tú quieres generar algo, tienes una idea al respecto, y lo sí. tengo clarísimo en mi cabeza, pero es necesario nombrarlo, porque en el paso de la idea que está en tu mente a ponerla en palabras es donde vas a encontrar el nivel más sutil desde el cual tendrás oportunidad de detectar dónde está la división de fuerzas y gracias a detectar dónde está esa división de fuerzas, operar en consecuencia según los 11 pasos del método de la magia para unificar lo que está dividido. Esto de entrada ya te da una indicación. Sí, Y simplemente para redondear esta parte, viste que antes estábamos hablando desde adentro hacia afuera. Fue una de las cuestiones que estuvimos recorriendo antes. sí, Desde recorrer mis condiciones internas, tendré posibilidad de ordenar también lo que está y lo que afuera. genero afuera. Sí, Mismamente, desde lo sutil a lo denso, es uno de los principios también de la magia. Desde ordenarte en lo sutil, de acuerdo con el método de la magia, vas a generar un orden acorde en lo denso. Lo que es sutil llega a más niveles. Cuando hablamos de sutil, estábamos hablando de todo este nivel que mencionábamos antes. Penetrante, por ejemplo. Las palabras llegan más allá de las condiciones físicas. Por ejemplo, tú tienes una pared y no puedes comunicarte con quien está más allá, sí, porque dices, es que está una pared media. Sin embargo, si recurres a la palabra, sí puedes atravesar esa pared. Entonces estamos hablando de que lo sutil tiene más penetración, tiene más fuerza, como una música que llega desde otros lugares. Cuando uno está dentro de un sitio cerrado y dice, puedo igualmente escuchar una música. Entonces las sí, paredes densas, o sea, las físicas, tienen menos poder que lo sutil. Entonces estábamos diciendo, ¿por qué acceder a ese nivel sutil? Porque no vas a esperar a que el problema se densifique. Cuando hablamos de densifique, hablamos de se genere en lo denso, a que sí, lo generes en lo denso. Sin embargo, sí puedes conectar con sus raíces en lo más sutil. De la misma manera que, por ejemplo, hoy en día se plantea, oye, ¿qué es mejor? Abordar la solución ante una enfermedad cuando ya está la enfermedad o la solucionas directamente de entrada cuando todavía no se generó. ¿Y por qué? Porque lo detectaste. Mira, hay todavía una serie de, llamémoslo así, síntomas previos o sí, detectas una serie de desencadenantes previos que si los solucionas ahí, no vas a tener la enfermedad. Entonces tiene más potencia lo sutil. claro, Lo sí, podemos encontrar en el mismo, digamos, en la misma, por ejemplo, en la misma codificación del ADN. Si tú eres capaz, pongámoslo así, tienes una técnica médica que es capaz de solucionar una serie de errores codificados en tu ADN, codificados en tus genes, si logras incidir ahí, no vas a tener que esperar a que se genere, no sé, X enfermedad. Entonces es importantísimo acceder a ese nivel sutil. Para concretar, digámoslo así, este primer abordaje, porque ya estamos avanzando, digámoslo así, en sí, los 11 pasos del método de la magia y en concreto en los 4 primeros pasos, el primero que habíamos abordado, habíamos empezado a abordarlo primero, digamos así, con esa introducción respecto a los paradigmas imperantes, podríamos entonces llegar a esta conclusión. Ok,
ante el caos que hay en tu vida, primero que todo, nombrar qué es lo que sí quieres. Primer abordaje. Sí. Y sobre todo también, por ejemplo, porque puede haber cosas, digamos así, no es que quieras conseguir tal cosa, sino que quieres, por ejemplo, filtrar tal cosa. Ajá. Tienes una enfermedad, tienes un problema, digamos, no es lo que sí quieres, en todo caso es lo que quieres que no, quieres que quede Claro. filtrado. Eso también hay que nombrarlo. Y con este Porque tanto, término, sí, filtro, o, claro, o por ejemplo, diluyo, filtrar o deshago, desarmo. antes que eso, porque ahí estaríamos hablando en, por ejemplo, la construcción de una frase de resultado. Eso Ajá. también es perfectamente recorrible. A lo que me estoy refiriendo es, nombra cuál es el problema que tienes. Hay gente que se pasa, imagínate, estás hablando con una persona una hora y se pone a dar una serie de rodeos que jamás te nombra, oye, el problema que tengo es tal. No, porque resulta que tuve un encuentro con determinada persona, pasaron una serie de circunstancias y por esas circunstancias tengo una serie de sentimientos. ¿Ves que en realidad no se nombra en el momento alguno? Bueno, pero ¿qué te pasó? Claro. Y si es argentino, peor. Si eres humano, es un problema de la humanidad. Vamos a decirlo así, en este caso es perfectamente posible atravesar fronteras geográficas. Es Mm, un problema humano. De la misma manera, hay gente que se pasa todo el rato hablando del problema que tiene y jamás nombra qué es lo que sí quieres hacer. Gente que claro, se pasa discutiendo sobre porque tú tienes la culpa, porque no, en realidad la culpa la tienes tú, porque lo que está mal, ¿qué es lo que quieres generar? ¿Qué es claro, lo que quieres resolver? Te digo, incluso solamente con responder esa pregunta, estamos hablando del paso uno, ¿eh? Pero solamente con responder esa pregunta, tienes una capacidad de avance y de resolución en situaciones así, súper, digamos, hasta pueden ser incluso conflictivas, ante situaciones conflictivas. No eres capaz siquiera de imaginarte la potencia que tiene este tema. Por eso, para concretar entonces esta parte, sí, nombrar lo que se quiere, o nombrar, digámoslo así, lo que quiere ser dejado afuera, digámoslo así, en el sentido porque es un problema, y entonces, oye, mira, necesito filtrar eso, necesito que eso quede filtrado. sí, En ambos casos, el paso va a estar en tomar la decisión de nombrar eso y escucharlo, porque ahí va a ser posible detectar cuál es el orden oculto que rige a ese caos. Precisamente estamos entrando en el paso 2, que es el orden de la palabra, y si te parece bien, sí. ponemos aquí un punto y seguido para continuar en próximos bloques, así para que la gente también tenga una serie de bloques temáticos bien concretos, bien utilizables, y continuamos Bien. desde la próxima vez. ¿Te parece bien? Bueno, quedamos entonces en el paso 2 con la promesa del 3 y del 4. Efectivamente, continuamos avanzando. Bien, muchas gracias, Rancés. Que tengas un excelente Muchas gracias a día. ti. Nos vemos. Chao. Chau, chau.